el apóstol Pedro escribió esta epístola. Él escribe acerca de una gran amenaza que venía hacia la iglesia. Esta amenaza no iba a venir de golpes, de leones o fuego, sino a través del engaño, la mentira y la decepción. Esta carta fue escrita, mis hermanos, para advertirnos de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles, motivados por el dinero, motivados, impulsados por el prestigio y el poder que iban a venir por dentro de la iglesia. Esta segunda epístola nos llama a pararnos firmes en la verdad, en contra de la decepción. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, los versículos 4 al 10. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver versículos 4 al 10. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Y lo leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Mejor comencemos del verso 3, porque hay algo que tengo que tocar aquí brevemente. Dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esta palabra fingidas en el griego es plastos, donde agarramos la palabra plástico. Lo que los falsos ministros dan no es algo verdadero, es algo plástico de mentira. Y miren lo que Dios dice acerca de tales personas. Dice: sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero que vean cuál es el destino y el fin de todos estos falsos ministros que distorsionan la verdad de Dios. Dice: sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto viene seguro, mis hermanos. No es un tal vez, sino es algo seguro. Verso 4 dice: porque si Dios no perdonó ni a los ángeles mismos que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó tampoco al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y también si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice el verso 9: entonces sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Lo vamos a dejar allí por el momento. Iglesia, a través de estos versículos que leímos, acabamos de leer, podemos ver otro aspecto de quién es Dios. Dios es como un diamante con muchos facetos, y cada faceto, cada ángulo describe quién es Él. Si ves un diamante, un lado puede ser: Dios es amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios muy paciente, lleno de compasión, tardo para la ira. Pero, digan conmigo, pero también
Dios es un Dios de ira justa. Dios es un Dios que no se complace en aquellos que practican la maldad y deliberadamente distorsionan y tergiversan su verdad. Vemos aquí lo que le espera a tales personas en aquel día, mis hermanos. Y déjame decirte que no es nada bueno. Lo que vamos ahorita a repasar no es nada bueno. Dios, mis hermanos, va a destruir a todo hombre y a toda mujer que no se arrepiente por falsificar su verdad. Esto no es una cuestión que si Dios los destruirá o no, más bien es una cuestión de tiempo. ¿Cuándo lo va a hacer? Porque Él lo hará. Mis hermanos, así como Satanás fue juzgado prontamente por mentir, tentar y hacer a Adán y a Eva a caer a través de torcer, pervertir, agregar y quitar de la palabra de Dios, así también prontamente Dios juzgará a todos los hombres y mujeres que en su avaricia también hacen lo mismo y tuercen y distorsionan la verdad de Dios. La palabra de Dios es tan hermoso, es algo tan bello. La palabra de Dios es algo santo. ¿Ustedes creen que a Dios les gusta cuando la gente lo usa para otros medios, lo usa para otros motivos más que llevarnos al arrepentimiento y la salvación? Muchos ministros hoy en día, mis hermanos, Cristo dijo en Mateo capítulos 24 y 25 que en los últimos días, cuando veamos estas señales de los últimos tiempos, se levantarán, dice, muchos falsos profetas y falsos cristos, mas Cristo Jesús dijo, no los escuches. Estamos en los últimos momentos, por lo cual son predicaciones ideales para la época en la cual ahora estamos viviendo, para que nadie te engañe. Noten cuando Satanás habló con Adán y Eva, él dijo, ¿acaso Dios dijo? Noten, él usó Dios en su discurso. Dijo Dios, ¿acaso Dios dijo? Falsos ministros usan el nombre de Dios todo el tiempo en sus mensajes, pero repito, no tiene nada que ver con Dios. Mis hermanos, la destrucción que le espera a tales personas, a tales hombres y mujeres, a los que usan la palabra para alimentar sus avaricia a través de mercadería del evangelio, lo que les espera es la destrucción. Hermanos, el mensaje de hoy tiene de tema la destrucción de los falsos maestros e impíos. Digan conmigo, la destrucción de los falsos maestros e impíos. Hermanos, en los versículos que acabamos de leer, Pedro nos da 3 ejemplos y 3 razones en el por qué él va a destruir a tales personas. Pedro, en estos versículos que acabamos de leer, del versos 4 al 10, Pedro nos habla y nos da 3 razones y ejemplos en por qué Dios va a condenar, juzgar y destruir a los falsos maestros. Y veamos el primero. Punto número 1, mis hermanos. Dios va a condenar, juzgar y destruir a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos impiden que Jesucristo nazca en los corazones de la gente. Dios va a destruir a los falsos maestros porque, punto número 1, ellos impiden que Jesucristo nazca en los corazones de la gente. Quiero que veamos esto. Miren lo que dice el verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice así. Pedro dijo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿al qué? Al infierno, vean el lenguaje, los entregó ¿a qué? A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Saben que Judas también dijo algo muy similar. Vayan conmigo a Judas, el medio hermano de Jesucristo. Judas es la penúltima epístola o carta del Nuevo Testamento. Está antes de Apocalipsis. Miren lo que dice Judas, versículo 6. Encontramos un versículo muy pero muy similar.
Cuando lo tengan, digan amén. Miren lo que dice. ¿Y a los qué? A los ángeles que no guardaron su qué, su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dios los ha guardado bajo qué, oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si Dios hizo eso con los ángeles, también lo va a hacer con estos falsos maestros. Esto es algo muy serio para Dios, ¿sí o no? Aquí, mis hermanos, en estos pasajes, en estos versículos, se está hablando de ángeles muy específicos. Ángeles que, dice, están encadenados y en prisiones. Déjame decirte que no todo ángel caído, o mejor dicho, demonio, ángel caído, demonio es la misma cosa. No todo ángel caído hoy en día está encadenado o en prisión ahora mismo. ¿Okay? Hay muchos demonios libres corriendo y rodeando el mundo, Satanás siendo uno de ellos. Satanás le dijo a Dios en Job, capítulo 1, verso 7, Dios le dice, ¿de dónde vienes? Satanás dice, vengo de rodear la tierra y andar en ella. Satanás anda rodeando y caminando por todo este mundo con su ejército demoníaca para destruirte a ti y a mí. Y de la misma manera, mis hermanos, hay muchos demonios ahora rodeando la tierra, pero aquí está hablando de ángeles que no están rodeando la tierra. Se está refiriendo a ángeles caídos que no están libres, sino están en prisión, encadenados. ¿Okay? Sabemos que en Génesis capítulo 6, versos 1 al 4, el autor Moisés nos dice que los hijos de Dios, esa frase en Génesis capítulo 6, verso 1, esa frase en el Antiguo Testamento es sinónimo con ángeles. Okay, en Génesis capítulo 6 habla de cómo ángeles caídos tomaron para sí mismos mujeres y engendraron con ellas una raza híbrida. Estos demonios, mis hermanos, ángeles caídos, abandonaron su esfera a la cual Dios les permitió ciertos límites. Abandonaron esos límites y vieron a las hijas de los hombres que eran bellas y empezaron a tomar por sí mismos esposas. Por lo cual estos ángeles caídos, tomando estas mujeres humanas, creó una raza híbrida, un mixto con demonio y humano que produjeron lo que dice la Biblia, el Nefelín, los gigantes. A la cual también Génesis dicen eran varones de renombre, que ellos son los que comenzaron a causar tanta maldad sobre la faz de la tierra, al punto que Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre y está a punto de destruirlo. Lo que estaba ocurriendo en estos tiempos, mis hermanos, era tan, pero tan tremendo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hicieron esto estos ángeles? ¿Por qué se metieron con mujeres y tuvieron relaciones íntimas y sexuales con ella? ¿Por qué hicieron esto estos demonios? Recordemos que Dios, mis hermanos, en Génesis capítulo 3, verso 15, en el cual se dice en el latín el protoevangelio, el primer evangelio, la Biblia nos dice que Satanás, Dios vino a Satanás y le dijo a Satanás que de la simiente, ¿de la qué? De la mujer, iba a venir el que te va a aplastar la cabeza. Eso es lo que dijo Dios. Le dijo a Satanás, de la simiente de la mujer vendrá el que te aplastará la cabeza. Entonces, los demonios, tratando de evitar el cumplimiento de esta profecía, comenzaron a infiltrarse en los vientres de las mujeres a través de tener relaciones sexuales con ellas, con el fin de evitar el nacimiento de Jesucristo. Jesús dijo que iban a ser el Cristo, el hombre que iba a derrotar a Satanás. Los demonios dijeron, bueno, entonces para evitarlo, metámonos en el vientre de las mujeres, y trataron de evitar y estancar el nacimiento de Jesucristo. Pero vemos que Noé
y su familia no cedieron a tales cosas, sino que se mantuvieron firmes en la verdad. Por lo cual Noé ahora está en la genealogía y en la descendencia de Cristo Jesús. Estos ángeles, a los que hicieron tal acto, Dios se enojó tanto con ellos que ahora ellos están encadenados y en prisiones porque intentaron impedir el nacimiento físico de su Hijo, su único Hijo, Jesucristo. Noten, ¿por qué se enojó tanto Dios? Porque fue un ataque a su único Hijo, el que iba a nacer. Estos demonios trataron de evitar el nacimiento de Jesucristo, y los falsos maestros, mis hermanos, de una forma muy, pero muy similar, a través de las falsas enseñanzas, impiden que el verdadero Cristo nazca en los corazones de la gente para salvación. De la misma manera que los ángeles caídos trataron de evitar que Jesucristo naciera, los falsos maestros, los falsos ministros, de una forma muy similar, predican falsedades para que el verdadero Cristo, el que puede salvar, no nazca en el corazón de las personas. Como dijo Pedro en el capítulo 1 de su segunda epístola, la palabra es la que hace que el día esclarezca. La palabra es, mis hermanos, el que trae el lucero de la mañana al corazón, el cual vimos que es Jesucristo, para que Él salga en vuestros corazones. Para eso sirve la palabra. Entonces estos falsos ministros, al predicar sus falsas enseñanzas, no permiten que la luz entre al corazón. No permiten que el lucero de la mañana, Jesucristo, salga en el corazón de las personas. Mis hermanos, los falsos maestros impiden, obstaculizan y obstruyen el camino. Ellos infiltran e invaden el corazón y la mente de las personas con las cosas del mundo. En vez de predicar lo que Cristo dijo, ustedes ya no son de este mundo, ellos predican para que nos aferremos al mundo, cuando Dios dijo que aquí no te vas a quedar. Cristo viene pronto para una iglesia santa y sin mancha. Sin embargo, ellos quieren que tú te enamores del mundo. Mis hermanos, ante los ojos de Dios, los falsos maestros no son diferentes a estos ángeles, que ahora están recibiendo la ira completa de Dios. Los falsos maestros, mis hermanos, no son algo para tomarse a la ligera. Para Dios es algo muy, pero muy serio. Jesús, mis hermanos, hablando con los falsos maestros de su tiempo, los fariseos, mismo les dijo en Mateo capítulo 23, verso 13, Jesús hablándole directamente a los fariseos y escribas y saduceos, les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Les dice: hipócritas, porque ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran ni dejan a nadie que entre. Esos son los falsos ministros. Ellos ni están en la puerta, pero también ni permiten que los que en verdad quieran entrar, entren. Por lo cual es una destrucción total, obrando por Satanás, y eso es lo que Satanás hace. Quiere cegar al mundo para que nadie llegue al arrepentimiento. Cristo Jesús, el apóstol Juan dijo en 1 de Juan capítulo 1, Cristo es la luz. Satanás no quiere que andemos en luz, sino que andemos en oscuridad y en las tinieblas. Mas Cristo ha venido para darnos vida eterna, dice la palabra. Pero, ¿por qué es que Dios va a juzgar a los falsos maestros de la misma forma que juzgó estos ángeles caídos? Bueno, porque ellos impiden de una forma muy similar de que Jesucristo nazca en el corazón de la gente. Ahora, punto número 2. ¿Por qué otra razón Dios va a destruir a tales personas? ¿Por qué Dios va a destruir a todo falso ministro, falso profeta? Hoy en día se dice decir que hay muchos profetas. Bueno, ya vimos eso la semana pasada. Te invito a que escuches el mensaje acerca de ello de la semana pasada, ¿verdad? Pero punto número 2, ¿por qué es que Dios va a juzgar a estos falsos maestros?
Punto número 2, porque no predican justicia ni rectitud. Ellos no predican justicia ni rectitud. Miren lo que dice el verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice, Pedro dice, y si tampoco perdonó al ¿qué? Al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermanos, el mundo de Noé fue el peor de todos. Hoy en día vivimos en tiempos muy oscuros, en tiempos muy tremendos, en tiempos en donde Satanás, se puede ver la mano de Satanás por doquiera. Mas en esos tiempos, en el tiempo de Noé, fue el peor de todos. Había tanto pecado en el mundo, en esos tiempos, en los tiempos antiguos, que literalmente en todo este mundo solo habían 8 personas con fe. Pueden imaginar un mundo entero tan corrupto, tan pecaminoso, que solo 8 personas literalmente tenían fe. Muy tremendo. El resto del mundo no quería saber nada de Dios. Mis hermanos, Dios encontró solo a 8 personas que creían en Él. Dios solo encontró a 8 personas que tenían fe en lo que Él estaba diciendo. Dios solo encontró a 8 personas que creían su palabra y estaban viviendo vidas justas y negándose a sí mismo de las cosas del mundo que estaban ocurriendo por doquiera. Así que no te aferres al mundo, mis hermanos, eso va a ser destruido. Aférrate a Cristo. Alíñate a Cristo, sigue a Cristo. Yo me imagino, hermanos, que así como el pasaje nos dice que Noé fue un ¿qué? Pregonero, fue un predicador, fue alguien que fue a anunciar, a declarar. Noé fue un pregonero, un predicador ¿de qué? De justicia. Eso indirectamente implica que también, si él fue un pregonero de justicia, indirectamente implica que también habían otros tipos de pregoneros. También tenía que haber habido predicadores de injusticia, como lo hay hoy en día. Así como en el tiempo de Daniel, que él era una voz de justicia y rectitud. Así como Jeremías y Ezequiel, que fueron una voz de rectitud y de justicia en sus tiempos, también habían falsos maestros, falsos mensajeros, la cual Dios no había llamado, que también en los tiempos de Noé seguramente predicaron y eran predicadores de injusticia. Hombres santos como Noé, Daniel, Jeremías, Ezequiel predicaron la justicia y le declararon al mundo que viene juicio y viene destrucción repentina y segura, para tratar de salvar a los que querían ser salvos. Mas también se levantaron falsos profetas diciendo lo contrario, y les aseguro que lo mismo ocurrió en los días de Noé. Dios le dijo a Noé, 120 años serán los días del hombre. 120 años le dijo Dios a Noé. Muchos interpretan esto diciendo que el hombre ya no vivirá más que 120 años. Bueno, es una interpretación posible, pero viendo el contexto de lo que estaba pasando en Génesis capítulo 6 y Dios anunciando la destrucción del mundo a través de un diluvio que venía, yo más bien pienso que Dios le dijo a Noé que literalmente en 120 años él iba a destruir el mundo. Que en 120 años desde que Dios le dio esa revelación de que venía un diluvio, desde ese momento comenzó el reloj de 120 años y les dijo cuándo iba a venir la destrucción. Noé en ese tiempo comenzó a edificar el arca con instrucciones específicas que Dios le había dado. Dijo cuántos de cada animal llevar, qué es lo que hacer. Y luego que fuese
a predicar y anunciar el camino hacia la salvación, que era ¿el qué? El arca. Noé, mis hermanos, a ley tuvo que predicar fe. Cree en Dios, porque ese Dios dijo que iba a venir un diluvio que iba a destruir el mundo entero, que esta lluvia que iba a venir iba a cubrir incluso el monte más alto. Si tú no te metes en esta arca vas a perecer. Mas nadie le hizo caso, nadie quiso poner su fe en Dios. Nadie se quiso arrepentir de sus caminos. Nadie creyó en la justicia de Dios. Nadie creyó en el juicio de Dios. Noé, mis hermanos, les mostró al mundo, siendo un pregonero de justicia, les señaló, les apuntó al mundo, no a él mismo como los falsos maestros hoy en día. Los falsos maestros quieren que tú los veas a ellos. Mas Noé dijo, no me vean a mí, vean el arca, porque el arca es el que te va a salvar. Y los apuntó no a él mismo, sino al único camino hacia la salvación, lo único que les podía salvar, que era el arca. El arca, una de las instrucciones que Dios le dio a Noé, era que el arca solo podía tener una puerta. Eso es muy importante, porque solo hay un camino a la salvación. Jesús dijo, yo soy la puerta. El arca, mis hermanos, era una prefigura de Jesucristo con solo una puerta, solo una entrada, solo un camino. Y toda persona que entraba por esa puerta iba a ser salva. Mas nadie quiso entrar. Nadie quiso creer en la ira y el juicio de Dios, por lo cual fueron destruidos. Hermanos, entendemos que el mensaje de los falsos maestros nunca cambia. Un verdadero pregonero de Jesucristo te predicará fe. Cree en Cristo Jesús. Te predicará arrepentimiento, aunque no te guste. Te predicará el camino hacia la verdad. Te mostrará que si no te arrepientes, viene Cristo y te destruirá en el infierno que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, irá toda persona que se alinea a Satanás. Pero por eso vino Cristo Jesús, para que tú no tengas que pasar ese fuego, para que tú no tengas que ser destruido. Cristo vino para darte vida eterna y vida en abundancia, para que tú tengas una relación no con ira con Dios, sino una de paz con Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero eso no es lo que los falsos maestros te dicen. Los falsos maestros nunca cambian su mensaje, es el mismo. Ellos apelan siempre a lo físico. Así como Satanás, ¿qué es lo que él apeló? A algo físico. Le mostró a Eva algo físico. Mira esto, qué tan hermoso es para adquirir sabiduría. Y ella, en vez de caminar por fe y por la palabra, se dejó llevar por la vista y lo que estaba escuchando de esta serpiente, por lo cual entró el pecado, entró la muerte y destrucción. Maldición al mundo, no solo para el mundo, sino los animales, pero también para ella como mujer y al hombre también. Vino maldición, destrucción. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero los falsos maestros, ¿cómo es lo que ellos atraen a la gente? Dios te va a bendecir a ti tus finanzas. Dios te va a dar a ti una casa en 3 meses. Dios me dijo que tú vas a ser bendecido. Y luego ¿qué traen? Traen las ofrendas, traen todo eso. El que da más, tuercen lo que Dios dijo acerca de dar, ¿no? En 2 Corintios capítulo 8 y 9 distorsionan, tragiversan todo eso para que el pueblo dé más. ¿Y quién se lleva todo eso? Los falsos maestros, los falsos apóstoles y falsos profetas. Se lo llevan todo. Hacen mercadería de la iglesia. Todo mientras dicen Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Recordemos que Satanás mismo dijo, ¿acaso Dios dijo? Él usó Dios también en sus predicaciones, pero no eran predicaciones de Dios.
Los falsos maestros nunca cambian su predicación, siempre se trata todo de prosperidad. Todo a través de una paz, pero una paz del mundo, no como la Dios la da. No un gozo como la Dios la da, sino ellos basan tu gozo y tu paz bajo tu circunstancia, tu estilo de vida, lo que tú vives y logras en esta vida. Mas la palabra dice que nada de eso permanecerá. Nada de eso va a perdurar. Todo eso se va a acabar. ¿Acaso que cuando tú te mueres te llevas todo eso contigo? Claro que no. Lo único que te vas a llevar es Cristo en tu corazón. O te irás en otro lugar sin Cristo en tu corazón. Mas ellos quieren que te aferres a este mundo para que tú vivas para aquí y el ahora, cuando Dios quiere que te despojes del aquí y del ahora para que goces una eternidad con Él para siempre. Con lo que dijo Pedro en su primera epístola, con dádivas, la cual no son corruptibles. Bendiciones en las alturas en donde nadie puede destruir ni robar. Eso es lo que Dios te quiere ofrecer a ti. Pero Satanás y sus falsos ministros quieren que tú te enfoques en ellos, que tú te enfoques en lo físico, en este mundo. Nunca predican contra el pecado. Nunca te dicen que estás mal. Porque si predican la ley de Dios, saben que algunos ya no regresarán. Por lo cual no predican la ley de Dios. No te muestran el espejo para que tú no veas tu condición caída. Ellos quieren y te mienten y te dicen que tú estás bien como estás. El pecado no es tan malo cuando Cristo murió por los pecados. Déjame decirte que es algo muy malo, que Dios odia. Ellos no entienden la gravedad del pecado, sino que aumentan y tratan de alimentar el amor y la afección que tú y yo naturalmente ya tenemos hacia las cosas del mundo por nuestra naturaleza caída. Tú y yo, a través de la naturaleza caída que engendramos de Adán, tú y yo ya tenemos una inclinación y un amor y un afecto natural a las cosas que no son de Dios. Por eso hay una guerra y una batalla entre nosotros todos los días. Porque nuestra vieja naturaleza quiere lo que Dios odia, mas nuestra nueva naturaleza y el Espíritu que ahora vive en nosotros quiere lo bueno. Y ahí está esa batalla, la cual primero Dios vencemos día tras día, de gloria en gloria. Pero estos falsos ministros, falsos maestros apelan a tu apetito, a tu naturaleza pecaminosa para que tú te desvíes de Dios. Y te prometen tantas bendiciones que no son parte de Dios. Hermanos, en vez de mostrar un mejor amor, la cual es Cristo, y no de este mundo, te llevan hacia la perdición. Los falsos maestros nunca te enseñan sana doctrina. Nunca. Y cuando la enseñan, encuentran una forma de aplicarlo a finanzas, dinero, al mundo, tus logros. Yo no sé cómo ellos hacen eso. Tienen una habilidad muy astucia para hacerlo, así como hizo Satanás. Y la gente, aleluya, gloria a Dios, llorando y diciendo, wow, la presencia de Dios, cuando no tiene nada que ver con Dios. Hermanos, el Espíritu en verdad mora en donde la palabra en verdad es predicada. No nos confundamos con las emociones. La emoción es parte de nuestro ser. Pero cuando tú vives en justicia, cuando tú vives de acuerdo a la palabra, cuando tú adoras, será un verdadero gloria a Dios de parte de un corazón, mis hermanos, transformado por el Espíritu Santo. Ellos nunca te enseñan sana doctrina. Nunca te enseñan todo el consejo de la palabra. Ellos nunca te estimulan a seguir creciendo y añadiendo a la fe, como nos dijo Pedro en el primer capítulo. Pedro dijo, añade a tu fe, ¿qué? Virtud. Añade a tu fe conocimiento, añade a tu fe dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor entre uno al otro y un amor ágape. Y Pedro nos dijo, examínate siempre
para asegurar y estar firme en tu llamado y elección. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Pero ellos nunca te dicen todo esto. Ellos nunca te dicen, lee la Biblia y estudia y revisa si todo lo que te estoy diciendo es verdad o no. Ellos esperan que tú no lo vayas a revisar. De hecho, siempre lo he dicho aquí. Cada palabra que digo, si ustedes tienen preguntas, anótenla y vayan y revisen por sí mismos si las cosas son así o no. Para que tú también veas y encuentres la verdad. Pero ellos nunca te dicen esto. Ellos nunca te predican que el pecado es algo que tú deberías odiar. Nunca te hablan acerca de la condición caída del hombre y todas sus maldades para que busques al Salvador. Mis hermanos, ¿por qué es que Dios va a juzgar, condenar y destruir a los falsos maestros? Porque nunca predican el mensaje a la cual Él dio. Nunca predican justicia ni rectitud como lo hizo Noé en sus tiempos. Todo a lo contrario, personas predicaron lo opuesto, así como hoy en día muchos predican lo opuesto de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué es que Dios va a destruir a tales hombres y mujeres a los falsos maestros? Porque impiden que Jesucristo nazca en el corazón de la gente. Y 2, porque no predican justicia y rectitud. Y punto número 3, porque ellos mismos viven impíamente sin remordimiento. Los falsos maestros, mis hermanos, viven impíamente sin remordimiento. Miren lo que dice el verso 6. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de ¿qué? Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir ¿qué? Impíamente. ¿Por qué Dios los va a destruir? Porque a pesar de predicar tanta falsedad, ellos viven impíamente sin remordimiento. Hermanos, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por inmoralidad. No solo inmoralidad homosexual, que vemos claramente en el pasaje, sino también todo tipo de acto ilícito sexual que estaba ocurriendo en ese tiempo. Estas ciudades no es la primera vez que los autores bíblicos lo usan como ejemplo. Jesucristo también lo usó como ejemplo cuando predicó. Pedro lo usa aquí, es usado en Génesis como ejemplo. Estas ciudades son simbólicos y representan el pecado a un nivel muy alto. Representan el pecado a un nivel muy alto. Y déjame decirte, mis hermanos, que no solo se trata de predicar la verdad, no solo se trata de enseñar todo el consejo de la verdad, sino también se trata de vivir la verdad. ¿Por qué es que Dios va a destruir a estos falsos maestros? Porque nunca vivieron la verdad. No solo no lo predicaron, no solo no dejaron a otros escuchar la verdad, sino ellos mismos serán juzgados por lo que ellos hablaron, pero no solo eso, por cómo vivieron. Y déjame decirte que tú y yo también seremos juzgados por toda palabra que sale de nuestra boca. Es lo que dijo Cristo Jesús. Y por cómo vivimos en este mundo, cómo nos conducimos en este mundo. Por lo cual el proverbio dice, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, empieza la verdadera sabiduría en Dios. Estos mensajes son fuertes, mis hermanos. Créanme que me es difícil predicárselos, ¿verdad? Son mensajes duros que yo sé que duelen el oído a escuchar, mas producen santidad y cambio. Producen una rectitud y santidad verdadera. Producen y le dice a tu corazón tu condición caída, por lo cual tú dices, yo necesito a un Salvador. Y gloria a Dios que el Salvador ya vino hace 2000 años. Hermanos,
Déjame decirte que no solo se trata de predicar la verdad, de enseñar todo el consejo de la verdad, sino de también vivir la verdad. Por eso le puse de tema a este mensaje, la destrucción de los falsos maestros e impíos. Que Dios no solo va a destruir a los falsos maestros, ellos tienen mayor condenación, mayor juicio por haber distorsionado la verdad, mas también Dios destruirá a todos los impíos. Muy tremendo lo que va a ocurrir en aquel día. Dios no solo seguramente destruirá a los falsos maestros, sino también a toda persona que vive y practica el pecado. Hermanos, los falsos maestros y los impíos tienen algo en común. Y ojalá que tú no tengas esto en común, porque si tienes esto en común, hay un gran problema. Los falsos maestros y los impíos tienen algo en común y es lo siguiente. Ellos no confiesan sus pecados, practican la maldad y no se sienten mal al pecar. ¿Okay? Por eso este punto es que Dios destruirá a los que viven impíamente sin remordimiento, no les importa. ¿Okay? Como dijo nuestro hermano Jorge en su mensaje que dio hace 2 semanas en un viernes, él dijo, si tú al pecar no sientes ningún remordimiento, si tú al pecar no sientes ningún dolor en tu corazón, si tú al pecar no te trae el temor a Dios, él dijo, Houston, tenemos un problema. Porque el verdadero hijo de Dios cuando peca le entrará remordimiento. Le entrará un dolor hasta a punto de lágrimas también. Lo traerá a rodillas porque no podrá más que confesar su pecado y decir, Señor Dios, perdóname. Si eso te pasa a ti cuando pecas, es una buena señal de que tú eres hijo de Dios. Pero cuando no te pasa eso, cuando tú pecas deliberadamente y no te entra en tu conciencia, no te afecta tu corazón, no sientes ningún remordimiento, ningún tipo de dolor del alma, no te trae el temor a Dios, no te sientes con miedo, como que si alguien te está viendo. Déjame decirte que hay un gran problema porque eso indica que tú aún no tienes una nueva vida. Eso implica y significa que aún tú estás viviendo bajo tu vieja naturaleza y no tienes una nueva naturaleza. Indica que no has nacido de nuevo. Indica que aún no has nacido del Espíritu y de agua, como le dijo Jesús a Nicodemo. Significa que aún estás condenado al infierno. Quiero que veamos algo. Déjenme explicarles todo esto. Miren lo que dice el verso 7 al 10. Pedro dijo, mas Dios libró ¿al quién? Al justo Lot. Lot, a la cual estaba abrumado, ¿qué dice? Por la nefanda conducta de los malvados, versículo 8. Porque mire lo que dice el pasaje acerca de Lot, ¿era qué? Justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, ¿qué? Justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los que piadosos y reservar a los que injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, que dice ahí, practican, andan, caminan en qué, concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Pedro, mis hermanos, aquí en este pasaje está comparando a 2 personas. Está comparando a Lot con los falsos maestros. Pedro aquí menciona y trae a Lot en la conversación porque quiere hacer una comparación entre Lot y los falsos maestros. Está comparando a 2 personas. Lot siendo un justo imperfecto y los falsos maestros y impíos son injustos impíos. 2 grupos de personas. Al justo imperfecto y al injusto impío
Hay una frase que se dice en el latín, simul justus et peccator, que significa simultáneamente justo y pecador a la misma vez. O mejor dicho, justo y imperfecto a la misma vez. Pedro aquí nos da un ejemplo de alguien, usando la vida de Lot, que era justo, pero imperfecto a la misma vez. Y nos habla y nos dice que era el justo Lot. Te hago una pregunta. De acuerdo a estos versículos que acabamos de leer, ¿era Lot justo, era Lot piadoso ante los ojos de Dios? Sí. El pasaje dice que sí. Era un hombre justo, que su alma le afligía. Piadoso, dice. La Biblia nos dice que sí. De hecho, mis hermanos, a Lot sabemos que a través de Génesis, él vivía ¿en dónde? En Sodoma y ¿qué? Gomorra. A Lot vivir entre ellos, dice el pasaje que cada día se afligía su alma justa y piadosa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, ¿no te aflige el alma, no te duele el alma y tu corazón al ver todo lo que está pasando ahorita en el mundo? Todo el pecado, ¿acaso no te aflige y te dice, ¿cómo puede ser que este mundo anda de mal y peor y se ve que todo se está poniendo peor? Aflige el corazón, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, de acuerdo a este pasaje, Lot era justo, era piadoso, era justificado. Sin embargo, cuando vas a Génesis, ¿era Lot perfecto? Claro que no. Muy lejos de ello, de hecho. ¿Era Lot perfecto? Claro que no. Por lo cual él era simul justus et peccator. Él era un justo imperfecto tal y como tú y yo. Tú y yo somos un Lot. Somos justificados por la fe, pero ahora seguimos siendo imperfectos, porque ¿acaso no a veces pecamos? ¿Acaso no pensamos algo mal en nuestro corazón y en nuestra mente? Sin embargo, ¿qué es lo que deseamos hacer? Deseamos vivir para Dios. Deseamos agradar a Dios y hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Hermanos, toda persona, todo aquel que en verdad ha puesto su fe en Cristo Jesús y ha recibido una nueva naturaleza de parte de Dios es un Lot. Un justo imperfecto con un alma que se aflige, se duele y se oprime con el pecado. Si tú eres como un Lot, a la cual yo soy como él, un justo imperfecto, y tú crees en Jesucristo, te animo a que sigas luchando la buena batalla. Que si has caído, que te levantes una vez más. Sigue prosiguiendo hacia la meta, por todo aquello a la cual Dios te ha dado vida eterna, como dijo Pablo, dejando las cosas viejas atrás, prosiguiendo y extendiéndote hacia la meta, como él dijo en Filipenses capítulo 3 y 4. Si tú eres un Lot, un justo imperfecto, que te aflige el pecado, te duele el pecado, te lastima cuando caes y haces lo injusto ante los ojos de Dios, confiesa tu pecado, sigue a Cristo, levántate, bástate en su gracia, sigue luchando y esfuérzate y sé valiente como Dios le dijo a Josué. Te animo a que sigas andando en la fe, sigue creyendo, pues Dios te rescatará a ti de la misma manera como lo hizo con Lot. Cuando vino la destrucción, Dios le dijo, a través del ángel le dijo a Lot, yo no puedo hacer nada hasta que tú salgas de aquí. Y Lot, hasta que se salió, es cuando Dios mandó la destrucción. Si tú estás en Cristo Jesús y eres un justo, imperfecto, justificado, no por las obras, como dice Efesios 2:8, sino por gracia, por fe, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a la cual es necesario, pero también suficiente. Si tú eres uno de ellos, bienvenido a la iglesia, bienvenido al club de los cristianos, justos e imperfectos a la misma vez, buscando cada día más ser transformados por Dios, a la cual cuando pecamos
nos hacemos débiles, nos duele el corazón, no podemos vivir en paz, pero regresamos otra vez al camino verdadero. Proverbios dice que el justo 7 veces cae, pero se vuelve a levantar, porque es justo, porque tiene una nueva naturaleza que no le permite quedarse en su pasado, en la naturaleza pecaminosa, sino que sigue caminando hacia la rectitud. Me recuerdo en una vez cuando estábamos en la serie de Primera de Juan, y usé como un ejemplo un pescado. Un pescado, su naturaleza es el agua. ¿Puede un pescado vivir fuera del agua? Por unos 10 segundos tal vez. 15 segundos, 20 segundos. ¿Puede vivir fuera del agua un pescadito? Y a ley lo tienes que regresar a su naturaleza, porque si lo dejas ahí, morirá. Un cristiano de veces se sale de la agua del tanque de su naturaleza, pero porque no es su naturaleza verdadera, no puede morar ahí por mucho tiempo, porque si no se muere. A ley tú te regresas a tu nueva naturaleza, que es Cristo. Aquel que dice estoy en Cristo, pero anda en otra naturaleza, la cual no es Cristo, y no le duele, no le está doliendo, no se está muriendo, al contrario, se está deleitando, se está gozando, no le trae temor a Dios. Es muy claro que no es un creyente verdadero. Tales son los falsos maestros y los impíos. Tú y yo como cristianos vamos a pecar de vez en cuando, no porque queremos, sino a veces flaqueamos, nos ponemos débiles, corremos, nos cansamos. Y viene la gracia y la misericordia de Dios y nos vuelve a levantar. Pero los impíos son aquellos que no les importa. Estos falsos maestros no les importa. Y también todo aquel que no le importa el pecado es un impío. Si tú estás en esa condición, la Biblia dice que lo que te espera es una destrucción. La Biblia dice que lo que te espera es un infierno. La Biblia dice lo que te espera de ti son cenizas. Te invito a que hoy tú reconsideres tu vida y te la entregues tu vida a Cristo Jesús, al que puedes salvar y que vino no para condenar al mundo, sino salvar al mundo de sus pecados. Pero estos falsos maestros no son como un Lot. A ellos no se les aflige el corazón. Ellos no se sienten mal a enseñar falsamente. Al contrario, les encanta, porque cada vez van llenando más sus bolsillos y su popularidad. A ellos no se les aflige el corazón ni les duele el corazón. Ellos duermen tranquilamente en sus pecados. A tales personas, mis hermanos, es obvio que Jesucristo no es que se perdió de sus corazones, no, es que nunca tuvieron a Cristo en su corazón. Tales personas es obvio que Jesucristo no vive en sus corazones y la Biblia dice que tales personas serán destruidos. Y no solo ellos, sino también a todos aquellos que no tienen un nuevo corazón. Un corazón donde mora el Espíritu. Iglesia, Dios va a destruir a todo aquel que no ha nacido de nuevo. Para concluir y resumir, Dios va a condenar, juzgar y destruir a los falsos maestros. Porque 1, impiden que Jesucristo nazca en el corazón de la gente. 2, no predican justicia ni rectitud. Y 3, porque ellos viven impíamente sin remordimiento. Vamos a orar.